Estimada Magíster Caterina Naranjo, docente de la asignatura de Metodología de la Investigación Básica. Los estudiantes presentes conformamos el grupo 1 de la carrera de Economía Paralelo C9. La investigación a exponerse es sobre crisis económica en Ecuador a raíz del COVID-19. Introducción. El propósito de este estudio es analizar en profundidad cómo la crisis económica en el Ecuador se ha desencadenado por la pandemia del COVID-19. Ha afectado a la nación, a su economía y a su gente. A través de esta investigación, se buscará identificar las principales causas y consecuencias de esta crisis, examinar las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano para mitigar su impacto y exponer las perspectivas de recuperación económica a corto y largo plazo. Además, este análisis pretende servir como un recurso informativo que ayude a los líderes, tanto gubernamentales, empresarios, investigadores y ciudadanos, a tomar decisiones informadas y estratégicas en un momento en que la estabilidad económica es más crucial. Planteamiento del problema. La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis económica sin precedentes en el Ecuador, una nación que ya enfrentaba desafíos económicos significativos ante la llegada del virus. En este contexto, el objetivo de estudio de esta investigación es analizar con profundidad los efectos y las implicaciones de la crisis económica desencadenada por la pandemia del Ecuador, con el propósito de comprender sus dimensiones, causas y consecuencias en la economía, la sociedad y el bienestar de los ecuatorianos. Tenemos planteado el objetivo general, el cual nos menciona que nos basamos en realizar un análisis y sintetizar la información recopilada desde la base de artículos de investigación científicos de este tema confiables, pues con el propósito de comprender en profundidad las causas, manifestaciones y consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia en el Ecuador. Tenemos también los objetivos específicos. Como primer punto de objetivo específico que se relaciona al marco teórico número 1 es el análisis de las causas y factores subyacentes de la crisis económica a raíz de la pandemia. Segundo punto, que todos los puntos tienen que ver y se relacionan con el marco teórico, pues tenemos la evaluación del impacto socioeconómico de diversos segmentos en la sociedad. Y pues, por último punto, revisar y sintetizar las estrategias de recuperación económica y política adoptadas. Esto de aquí nos lleva a una investigación exhaustiva sobre la crisis económica en el Ecuador a raíz del COVID-19. Radica en la profunda trascendencia en este tema, tanto a nivel nacional como internacional. La pandemia del COVID-19 ha desencadenado una serie de desafíos económicos sin precedentes en Ecuador, los cuales afectan de manera significativa tanto la economía del país como la calidad de vida de su población. En primer lugar, resulta fundamental abordar la crisis económica en el Ecuador debido al impacto directo en la estabilidad económica de nuestro país, la contratación de Productos Interno Bruto, la disminución de las exportaciones y el aumento de desempleo han generado un escenario económico crítico. Comprender de detalles las causas y consecuencias de esta crisis es esencial para desarrollar estrategias de recuperación económica efectivas que permitan a Ecuador volver a un camino de crecimiento y prosperidad. Además, esta investigación se justifica por su impacto social. La crisis económica ha tenido un efecto devastador en la población ecuatoriana, generando situaciones de desempleo, pérdida de ingreso y precariedad en la situación económica de numerosos hogares. Comprender cómo estos impactos es de vital para orientar políticas sociales y económicas que mitiguen estas consecuencias negativas y promuevan una recuperación más equitativa. La investigación es realmente no solo para Ecuador, sino también para otros países que enfrenten desafíos económicos similares a raíz de la pandemia.
Las estrategias adoptadas por el gobierno ecuatoriano, las políticas fiscales implementadas y las lecciones aprendidas pueden servir como valiosas referencias para naciones que busquen abordar sus propias crisis económicas derivadas de la pandemia. En el apartado de marco teórico, pues de manera más específica, las causas y factores subyacentes de la crisis económica, podemos presenciar que una de las causas fundamentales a raíz del COVID-19 es la dependencia de la economía ecuatoriana en un sector clave, principalmente el petróleo y el turismo. Que antes, en tiempos anteriores, nosotros éramos una de las potencias. Ecuador ha sido históricamente un país exportador de petróleo, como lo mencionaba, y esta materia prima representa una gran, significativamente, un gran ingreso para el Ecuador. Bueno, pues, para esto, uno de los impactos que más ha perjudicado en esta crisis podría dejar a su paso se relaciona con el debilitamiento o decadencia de las finanzas públicas en cuanto a los ingresos y la disminución económica presentada en el año de pandemia, 2020, para ser exactos, pues se traduce en una reducción de los ingresos fiscales, además de un marcado descenso en estos ingresos provenientes de nuestra materia prima, el petróleo, lo cual pues fue fue la que presentó la caída de los precios que tuvo en aquel momento el petróleo en los mercados internacionales, dejándonos como desventaja como país exportador, ya que en factores de comercio internacional no obtuvimos las ventajas ni los ingresos que se necesitaban en aquel momento. También, pues, como mencioné, el turismo fue otro de los más afectados, debido a que, bueno, pues, es uno de los sectores cruciales que benefician a los artesanos y comerciantes y microempresarios o comerciantes, bueno, que en ese momento o antes de pandemia comenzaron y formaron sus pymes, sus microempresas para emprender, y bueno, surgió esto, y tras que no teníamos turismo debido a pandemia, afectó en gran medida al país y pues afectó a los ingresos de manera significativa y al empleo en el país. Pues para continuar o para ya finiquitar esto, pues uno de los temas fue también la dolarización, que es otro de los factores a partir, bueno, del año 2000, pero eso ya es como que más la crisis anterior a la que hubo o a raíz de la pandemia de COVID-19. Como otro punto del marco teórico tenemos el impacto socioeconómico en la sociedad a partir del COVID-19. La crisis económica de Ecuador, desencadenada por la pandemia COVID-19, ha tenido un impacto significativo y diversificado en varios segmentos de la sociedad económica. A medida que la enfermedad se propagó y las restricciones se implementaron para contenerla, el impacto económico y social se manifestó de manera desigual, afectando de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población. En ese análisis exploraremos cómo la crisis económica ha afectado a diferentes segmentos de la sociedad en Ecuador y examinaremos las implicaciones sociales que han surgido como resultado. La falta de un fondo de reserva destinado a la gestión de situaciones de emergencia y desastres ha reducido la capacidad del gobierno en su totalidad para minimizar los impactos derivados de la pandemia COVID-19. Como otro punto del marco teórico, tenemos lo que es el efecto pospandemia. Este virus ha tenido un impacto no solo en la salud, sino también en la economía a nivel mundial. Expertos calificaron esta situación como una década de pérdida para América Latina y se estimula que podría resultar en la restricción más significativa y equivalente a retroceder alrededor de los últimos 13 años económicos, según difiere algunos economistas del país y de América Latina en general. El gobierno ecuatoriano implementó una serie de medidas de estímulo económico para apoyar a los ciudadanos, y las empresas afectadas por la crisis económica se vieron vulnerables ante este impacto.
Esas medidas influyeron transferencias de efectivo a hogares en situaciones vulnerables, así como el deferimiento de pagos de los servicios públicos y créditos bancarios. También se establecieron programas de asistencia alimentaria para la población más vulnerable.